Un dato económico. 7:47. Muchas cosas se pueden opinar, reflexionar, sugerir alrededor de las cifras. Pero las cifras son las cifras. Pueden ser interpretadas, pero no pueden ser modificadas. El presidente dijo lo siguiente: ha caído el desempleo de 9.7% a 9.2%, comparando el mes de octubre con octubre del año pasado. Y le hizo una respetuosa apreciación y corrección el director de Fedesarrollo, el doctor Luis Fernando Mejía. Doctor Mejía, muy buenos días. Hola Gustavo, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por la invitación, saludo muy cordial para todos. ¿Cuál fue la corrección que le hizo usted al señor presidente de la República? Gustavo, mire, no es justamente sobre esa primera parte que usted leyó, sino sobre la segunda. Cuando el presidente continúa su trino, dice, y mejor aún, el desempleo baja respecto al mes anterior. Y ahí es donde, cuando usted mira las cifras que publicó el DANE, Gustavo, el día de ayer, se ve que infortunadamente la tasa de desempleo en el mes de octubre, que es el último dato que salió ayer, pasó al 9,9%, estaba en el 9,6% en septiembre, es decir, aumentó 3 décimas frente al mes anterior. Pero cuando usted mira la evolución desde el mes de agosto, pues ya se completan 2 meses consecutivos de aumentos en la tasa de desempleo. Estábamos en 9,4 en agosto, 9,6 en septiembre y finalmente 9,9% en octubre. Entonces, el mensaje es, si bien estamos mejor en términos de la dinámica del mercado laboral frente a hace un año, frente a octubre del año pasado, infortunadamente ya se está viendo los efectos de la desaceleración económica en la demanda de empleo. Tenemos, ratifico, 2 meses consecutivos de aumentos en la tasa de empleo. Usted y yo habíamos hablado, Gustavo, hace algunos meses justamente sobre esto. La pregunta, bueno, ¿por qué la economía se está desacelerando y todavía el mercado laboral continúa mostrando cifras muy sólidas? Nuestra respuesta es, ojo, aquí hay un rezago, seguramente más adelante lo vamos a tener, y bueno, ya se está dando justamente ese fenómeno de un deterioro en las cifras del desempleo, infortunadamente, en Colombia. Doctor Mejía, de manera que si el empleo se ha reducido en los últimos 3 meses, 2,2%, según entiendo que dice el DANE, ¿eso quiere decir que esa tendencia ya puede ser irreversible por los datos del PIB y con los datos que muestran una desaceleración, o no es para ser tan pesimistas? Pues mire, lo que pasa es que en economía hay una cosa tan fuerte que se conoce como la ley de Okun. Es una ley que es de ciencia social, de la economía, que básicamente indica que la demanda de empleo está estrechamente relacionada con el crecimiento económico. Cuando aumenta la actividad productiva, hay más negocios, hay más generación de ingresos, pues naturalmente eso aumenta la demanda de empleo. Actualmente estamos en un fenómeno de desaceleración de la actividad productiva. Recordemos el dato que había publicado el DANE hace algunos días, una contracción del menos 0,3% en el tercer trimestre de este año. Y cuando empieza a darse ese fenómeno, pues naturalmente empieza a caer gradualmente la demanda de empleo. Eso se ratifica justamente en estas cifras. Entonces, este no es un tema coyuntural, este es un tema de un ciclo de la economía en donde estamos en una fase de menor crecimiento. No nos debería sorprender, lo anticipamos desde Fedesarrollo, que en los meses de noviembre y diciembre tengamos incluso aumentos en estas cifras. Por ejemplo, pues no nos debería sorprender incluso que tengamos una cifra por encima del 10% de desempleo en el mes de diciembre. Entonces, esto no es un fenómeno coyuntural, esto está atado justamente a esa desaceleración económica, y esto pues naturalmente implica varios elementos que debería tratar de implementar el gobierno nacional para evitar que haya deterioros adicionales en el mercado laboral. Doctor Mejía, el presidente ha intentado desde su cuenta de Twitter mostrar indicadores positivos de la economía colombiana, el crecimiento económico, ahorita desempleo, pero en la realidad, ¿hay algún indicador positivo de nuestra economía que se deba a este gobierno? Pues mire, indudablemente que hay cosas positivas. Por ejemplo, le diría que la reducción de la inflación ha sido pues uno de los elementos claves en lo corrido de este año. Recordemos que la inflación tocó techo, el pico de la inflación, ese famoso pico que se hablaba desde el año pasado, fue en marzo de 2023, ha venido reduciéndose. Obviamente ahí el gobierno tiene injerencia, no hay que olvidar que el ministro de Hacienda, por supuesto, preside la Junta del Banco de la República, y ese es un elemento importante que hay que reconocer. También cifras positivas, yo creo que esto también lo hemos discutido, Diana.
el aumento del precio de la gasolina, que no le gusta a nadie, que es políticamente costoso, ha sido muy importante para reducir sustancialmente el déficit del Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles. Este año, por esas medidas que ha implementado el gobierno, se va a reducir a cerca de la mitad. Y eso es muy importante. Y en términos de la actividad productiva, ahí vamos, no estamos todavía en una recesión, pero las señales de alerta están ahí, son contundentes, son claras, la contracción del tercer trimestre, lo que está pasando con el mercado laboral y especialmente las cifras de la inversión que no andan bien. Son señales de alerta en un contexto que no es fácil a nivel global y que ratifico, pues pone sobre la mesa la importancia de algunos ajustes en la política económica por parte del gobierno nacional. Me amparo en lo que usted dice de que la demanda de empleo depende de la producción. ¿Vamos a empezar a ver algún tipo de cifra negativa, más negativa en materia de empleo cuando se sienta lo de la vivienda o no? En parte ya se está sintiendo, Gustavo. Cuando usted mira los sectores en donde más ha caído justamente esa demanda de empleo, pues no sorprende que justamente son el sector de la construcción y el sector del comercio, dos sectores pues que han tenido cifras muy negativas en términos de su actividad económica. En el tercer trimestre los dos sectores tuvieron contracciones de su actividad y obviamente eso se traduce en demanda de empleo. Entonces la construcción, recordemos, son esos dos sectores grandes que están ahí incorporados, la vivienda, que es su pregunta, que naturalmente pues no ha tenido buenas cifras, y las obras civiles, que son las inversiones que hacen el gobierno nacional y las entidades del orden territorial, que tampoco ha tenido una buena dinámica. Así que esas cifras que no son positivas de ventas de vivienda, especialmente interés social y prioritaria, pues naturalmente al final de cuentas terminan pasando factura en términos de la generación de empleo. ¿Cómo le agradecemos su lectura de lo que está pasando con la economía? Pero créame, doctor Mejía, que no es fácil para nosotros llamarlo. Cada vez que yo digo llamemos al doctor Mejía, hay una persona de la mesa que me mira feo, que me mira como aporreado, el señor Juan Fraile. ¿Por qué? No sé, ¿qué es lo que dice usted que cuando llamamos a...? ¿Ah? No. Sí, dígalo. No. Dígalo. No. A ver, Juan, ¿cómo es el cuento? No, el cuento tiene que ver con Millonarios, dígalo. No, pues claro, es que me imagino. todo golpeadito, no, para nada, pura solidaridad. Además está vivo el cuadrangular, ahí estamos, y pasar la página. Nacional y Millonarios, los equipos más grandes. Pero usted está diciendo que le está como refiscalizando al doctor Mejía la vida, ¿o qué? Que cada vez que lo llamamos Millonarios ha perdido el día anterior, ¿qué hacen? No me dijo eso cuando ganamos el título, doctor Juan. Vamos a ganar el título. No lo vi hablando en ese momento. Doctor Mejía, mil gracias, ¿oyó? Un abrazo. Bueno.